El otro gran grupo de fracturas de cadera son las fracturas extracapsulares. En principio tenemos dos grandes grupos o dos grandes subgrupos dentro de ellas: las fracturas pertrocantérias, es decir, las fracturas que van a entrar dentro de lo que es la unión entre los dos trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor, y las fracturas que ocurren por debajo de esta zona, que son fracturas subtrocantérias. Entonces, estas fracturas, el problema que van a ser, como dijimos, planteaban problemas de tipo mecánico en cuanto al mantenimiento de la estática de la cadera. Algunos datos epidemiológicos nos hacen ver el alto porcentaje y el gran problema que nos supone a la sanidad pública el tratar este tipo de pacientes, y muchas veces tenemos que dedicar en los hospitales, en nuestros hospitales de la Seguridad Social, pues un quirófano diario a solucionar estos problemas que son súper frecuentes. En las personas mayores, como sabéis, pues estas fracturas se ocurren por caídas, es decir, por mecanismos de baja energía, y son factores predisponentes por la disminución de la fuerza y a la alteración del equilibrio que tienen estas personas, la desorientación, la mala visión y sobre todo la osteoporosis. Las fracturas de cadera extracapsulares, para reducir su morbimortalidad, pues somos partidarios de la operación para intentar conseguir que el paciente disminuya la morbimortalidad y sobre todo podamos intentar que el paciente consiga una deambulación o por lo menos podamos movilizarlo. Las fracturas de cadera muchas veces siguen el patrón que aparece en este dibujo, es decir, que continúan con los núcleos de osificación de la epífisis proximal del fémur. Así tenemos pues que las clasificaciones anatómicas, como las mostradas aquí, o clasificaciones funcionales de lo que podría ser la estabilidad de la fractura, como es la clasificación de Evans. Tenemos que, antes de operar a los pacientes, pues hacer profilaxis, tanto antibióticas como de estabilización del implante. Y hoy día, para nosotros, tratar a los pacientes, cuando veáis o rotéis en nuestros hospitales, es muy útil lo que es la clasificación de Evans, es decir, qué grado de estabilidad hemos conseguido, y para ello debemos de fijarnos sobre todo en la cortical interna, en la zona del trocánter menor, es decir, que cuando operemos al paciente, independientemente de cómo esté previamente, que consigamos reducir esa cortical interna, y eso nos permite intentar un apoyo lo antes posible del paciente. Los tratamientos conservadores usados en épocas pasadas, pues que nos obligaban a los pacientes a estar encamados pues meses con estos sistemas de tracción, pues hoy día no tienen, digamos así, indicación en nuestro sistema sanitario. Las fracturas de cadera extracapsulares, por los problemas mecánicos que conllevan, tienen dos grandes formas de tratamiento que debéis de conocer. Por un lado tenemos los sistemas extramedulares, como los representados aquí, y por otra parte tenemos los sistemas intramedulares. Este tiene una ventaja mecánica añadida, que es que al tener menor brazo de palanca es más sólido. Este tiene la ventaja añadida que lo podemos retirar y no hemos comprometido la circulación endóstica. Si quieren una teoría personal, yo procuro intentar poner en pacientes jóvenes, si no comprometo la estabilidad, y lo reservo para aquellas fracturas más inestables, más complejas, más conminutas. Los tornillos, estos sistemas de tornillos intramedulares de cadera, pues como les comenté anteriormente, empezaron en los sistemas en los años 80, y vamos a intentar explicar con este algoritmo cuál es nuestra práctica clínica habitual. Consideramos, como decimos, las fracturas estables, es decir, las fracturas que no tienen una conminución del córtex medial. Esas fracturas que no tienen una conminución del córtex medial, pues las podemos tratar, como ven aquí, como un sistema de tornillo deslizante de cadera, suplementado en ocasiones por un tornillo antirrotatorio, como es el mostrado aquí. Este es el tornillo deslizante de cadera, en este caso un DHS A135. Antes de ello hay que hacer una reducción cerrada para ver que la fractura se pueda quedar aquí.
usamos siempre para la colocación de una vía lateral, y con esto conseguimos esto. Podemos, no obstante, aunque sean estables, usar estos clavos intramedulares de cadera que nos ofertan una mayor estabilidad. El clavo se monta, como ven aquí, mediante sistemas canulados de guías, y mediante control intensificador de imagen en quirófano, pues introducimos un tornillo cefálico a cadera y posteriormente lo suplementamos con tornillos a la diáfisis. Aquellas fracturas que son inestables, como las que ven aquí, que tienen una conminución de la cortical medial o presentan un patrón de fractura invertido, pues también podemos tratarlas aquí, pero las condiciones de estabilidad son mucho menores. A veces tenemos que usar decerclajes alámbricos, como los mostrados, y tenemos que hacer una reducción en quirófano previamente. En general, aunque sean inestables, si son menos de 70 años, intentamos hacer una fijación interfragmentaria de las fracturas del corte medial y injerto óseo. Si el paciente tiene más de 70 años y no es ambulatorio, pues hacemos una reducción, la reducción abierta e injerto no está tan clara. Si el paciente es ambulatorio, pese a que tenga más de 70 años y hay una buena reserva, hacemos una reducción anatómica con fijación y tornillo deslizante o clavo gamma, como ven en los dibujos. Fíjense estas fracturas completamente desplazadas y cómo lo intentamos. Y si existe una buena reserva ósea, antaño cada vez menos, porque ahora lo que hacemos es reducir e intentar colocarlas en su sitio, hacíamos osteotomía palguizantes, primero colocando el clavo lámina de la placa para conseguir esta disposición que ven en los dibujos, ¿no? En los casos de osteopenias severas o fracturas patológicas, siempre suplementamos con cemento o hacemos fijaciones, ¿no? Como veis aquí. La otra digamos así, el otro gran tipo de fracturas de cadera lo constituyen las fracturas subtrocantérias, es decir, mediante las que están por debajo de la línea de los trocánteres. Esto fue clasificado por Sennheimer, como ven aquí, clasificaciones en varios pronósticos, y son fracturas que tienen una inestabilidad importante. Son fracturas que nos obligan a usar clavos largas más encerrojados. Tienen muchas veces estos patrones de deslizamiento característicos por las tracciones musculares, en este caso la tracción del glúteo mayor y las rotaciones del iliopsoas y tal. Debemos de saber que la recuperación funcional, el éxito que obtengamos, va a medirse en relación con el nivel que volvamos a alcanzar antes o en relación al que tenía previamente, ¿no? Y el objetivo es de devolver el paciente a su nivel funcional previo. Sin embargo, esto raramente se consigue. Aquí pueden ver una escala de por desgracia, las fracturas y qué pronóstico van a necesitar, ¿no? Porque la mayoría de estas fracturas van a necesitar posteriormente personas que les ayuden, según estudios publicados. Y la mortalidad pues no es nada despreciable, es decir, un 20% en el primer año de la posfractura y un 13% en el segundo año. Y hay una serie de factores asociados a esta mortalidad, como puede ser la edad avanzada, las enfermedades graves, el sexo masculino, las vidas sedentarias, vivir en residencia de ancianos, ¿no? Hay algunas características que les pongo aquí que todavía no estamos claramente de acuerdo en que si aumentan o no aumentan la mortalidad. Y estas fracturas, pues como les pongo, pues no se pueden tratar simplemente como pinchando una aceituna, que puede ser la cabeza femoral y un clavo, sino que hay que conseguir una reducción, porque si no, aunque las tengas así, esta persona nunca va a volver a andar. Fíjense que el clavo está fuera de la cabeza del fémur y hemos tenido que recurrir en este caso pues a una reducción abierta y a suplementar con placas más antiguas, pero para poder conseguir que la fractura quede consolidada. Bueno, pues espero que les haya sido útil esta introducción al tratamiento de la fractura de cadera. Muchas gracias.